tardes, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Y sí, hoy no cabe otra que seguir con el análisis y las repercusiones de la elección en Brasil. Y de un análisis que pareciera un poco como acotado. Es verdad, la izquierda hace una lectura de que en Brasil ganó el fascismo casi que por ósmosis. Desde la derecha se entiende y se ha por sentado que lo que ganó fue el hastío de la corrupción, o sea, el hastío del pueblo brasileño por el PT. Ahora, nadie está haciendo una lectura, no sé, tal vez ustedes me dicen que no amerita, de los 40 millones de abstenciones que hubo en esta elección, en un padrón electoral de 147, que en el 2014 tuvo solo 7 millones de abstenciones. Entonces, ¿a cuántos les llega o les debería llegar la cachetada, por parafrasear a Verónica Alonso, en Brasil? Me parece que está bueno también sumar ese punto de vista para entender un poco más y no quedarnos con la línea más corta, ¿no? o la más recta. Repasemos primero, director, y tiene un tape pronto. Luego de 15 años de gobiernos de izquierda a cargo del Partido de los Trabajadores PT, Brasil inicia en enero su nueva era de ultraderecha. Los últimos datos reportados le dan a Bolsonaro una ventaja de 10 puntos con 55.18% en la votación general sobre su contendor Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que alcanzó el 44.82%. Los brasileños votaron en contra de la inseguridad y en contra de la corrupción. Y dentro de un año va a perder el Frente Amplio, porque el PT es lo mismo que el Frente Amplio en Cuba. Los grupos partidarios del candidato perdedor Haddad temen que muy pronto Brasil se convierta en una semidictadura con postulados de odio. Uno no puede menos que manifestar la enorme preocupación, reitero, por decirlo poco, de que se consoliden tendencias que son realmente, que pensamos que habían quedado en el pasado. Creo que también hay gente que no toleraba el plan Mía Casa, Mía Vida, el plan para hambre cero, no toleraba los cupos para los afrodescendientes en las universidades. Creo que también hay una resistencia que se incubó a las transformaciones sociales de un tiempo en Brasil que se expresó políticamente ahora. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. Dissemos em nome de Jesus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Señores, los escucho. Bueno, a propósito de las cosas que dijiste en el arranque, ¿no? Incluso aludiendo al número alto de ciudadanos que no fueron a votar. Sí. Para ser más correcta, fueron unas 30 millones de abstenciones, pero después casi 11 entre anulados o votos en blanco, o sea que en definitiva suman más de 40 millones. Soy de los que entiende que en buena medida la actitud electoral del pueblo brasileño tiene que ver con un malestar generalizado que no solo se vive en nuestro continente, sino también en el mundo entero, a propósito de los sistemas. Podría decirse que en buena medida este es un voto asistémico, alejado de los sistemas. Por supuesto que está atravesado por otras lógicas, pero creo que el propio Bolsonaro recién de alguna manera echa luz sobre el asunto. Nótese, nosotros aquí en Uruguay esto nos resulta un poco extraño porque estamos muy marcados por la importancia, la incidencia que los partidos políticos, todos, más al centro, más a la derecha, más a la izquierda, han tenido en la vida de nuestro país, ¿verdad? Y sin embargo, él, por las dudas, como si hiciera falta, aclara una vez más que este no es el compromiso de un partido, por lo tanto, de una experiencia sistémica, sistemática, democrática, que le ofrece a la ciudadanía un programa con autoridades. Esta es la promesa de un individuo y de Dios.
Es decir, la lógica teocrática vuelve a la escena en pleno siglo XXI en el occidente. Esta luce también como una novedad. Así que es un asunto que, por solo decir algo en el arranque, diría que es un voto asistémico. Bien, tenés la misma lectura y tenemos un móvil pronto, ya vamos para allí. Pero a ver si tenemos otra mirada antes de ir al móvil. Toda elección, por definición, antes que nada, es una elección o un plebiscito a favor o en contra del gobierno que está en funciones. Por definición. Sucede en cualquier sistema democrático. La primera opción que enfrenta al ciudadano es, si está conforme con el gobierno en funciones, lo ratifica a través del candidato que representa al gobierno. Y si entiende que ese gobierno no cumplió las expectativas, vota por quien enfrenta al gobierno. Como definición, eso funciona en cualquier país del mundo. Por lo tanto, también funciona, y ese análisis también hay que aplicarlo en Brasil. Lo que hubo en Brasil fue un plebiscito, en primer lugar, a favor o en contra de los 4 gobiernos que tuvo el PT consecutivos. Ese plebiscito, ese resultado, resultó adverso al PT por las razones que son de público, conocimiento. Y obviamente quien se beneficia de ese resultado adverso, quien se beneficia de ese veredicto contrario al gobierno en funciones, obviamente es el candidato opositor, que en este caso era no un advenedizo, no un outsider, no un antisistema, era alguien que fue electo 7 veces consecutivas diputado por el estado de Río de Janeiro. 7 veces consecutivas. Por lo tanto, y antes había sido vereador, como dicen en Brasil, el cargo de edil. Por lo tanto, era un hombre integrado absolutamente al sistema político, un sistema político muy peculiar donde los partidos siempre sufren reacomodos y se crean y se disuelven de una elección para otra. Pero lo que ocurrió ayer fue un veredicto contrario, masivo, del 55% de los brasileños contra el gobierno del PT. Una isla, si me permite, después volvemos al debate en el panel, pero porque tenemos a nuestro compañero Celso Cuadro, corresponsal de Telemundo, desde el Chuy, que fue como una isla bastante particular, ¿no? En el país, en la frontera con nuestro país. ¿Qué pasó en el Chuy, Celso? ¿Cómo estás? Hola Victoria, buenas tardes, saludos para todos. Ahora ya no estoy en el Chuy, estoy en el cuartel general aquí en Maldonado. Pero bueno, estuvimos allí durante todo el fin de semana, móvil, ¿no? Sí, efectivo. Cuando arrancó el programa estabas en el Chuy. Sí. Pero me retrasaron acá mis compañeros. Sí. No hay problema. Bueno, es una cuestión de cerrar y abrir los ojos y estamos en algún lado. Ahí en el este nos movemos bien. Bueno, yo creo que es una isla, como quizás tú lo manifestaste. A ver, ayer ustedes observaban, o por lo menos quienes estaban siguiendo el noticiero de Canal 12, en los móviles salimos nosotros desde Chuy con un panorama normal, tranquilo, y después salió Gerardo Hernández allí desde Rivera con toda esa gran movida que se dio allí en esa zona de la frontera con Brasil también. Nos llamó la atención, ¿por qué en el Chuy, cuando generalmente en el Chuy todo es carnaval, ¿no? Digo, a ver, siempre hay manifestaciones. Yo, la verdad, ya cubrí unas 5 elecciones y en todas hubo manifestaciones a favor de quién era el ganador una vez que se van a conocer los primeros resultados a boca de urna. Ayer, y por lo menos en el fin de semana, cuando estuvimos allí con todo el equipo de Telemundo, nos llamó la atención, porque fuimos hasta Santa Victoria, un poco más adentro inclusive también, para ver cómo estaba el ambiente, ¿no? Porque lo veíamos bastante tranquilo en el Chuy. Y bueno, allí en Santa Victoria había un poquito más de movimiento y demás, pero todo era muy tranquilo. Pero tranquilo a tal punto de que ni siquiera había banderas en las calles, ni siquiera había pancartas, no había, en otra época, me acuerdo... ¿Indiferencia a la jornada electoral? Tremendo. La verdad, con todo el equipo de Telemundo quedamos, nada, en la segunda, teníamos previsto inclusive una segunda salida en el noticiero, ya con las reacciones y demás, y la verdad no lo pudimos hacer porque no había nada para mostrar. A ver, allí había 12 circuitos, más de 4.000 personas habilitadas para votar. Votaron todos en el Chuy. Pero aquí se da una característica muy especial. Y ayer yo hablaba con algunos empresarios de la zona y demás y me decían, claro, lo que sucede acá es la incidencia altísima que tuvo el uruguayo que votó del otro lado. ¿Y por qué? Porque votan los llamados doble chapa. De esas 4.000 personas habilitadas para votar, más de 3.000 eran uruguayos. Y del lado uruguayo, la incidencia del Frente Amplio de la izquierda es realmente impresionante. O sea, siempre gana por amplio margen del lado uruguayo el Frente Amplio. O sea, es todo muy relacionado al tema de la izquierda. Ayer
a nivel de empresarios y demás, yo hoy veía algunas crónicas que decían que, bueno, de repente era por la incidencia de palestinos y demás que estaban allí, que son ciudadanos brasileños también. Yo no coincido con eso. Coincido con lo que me explicaban ayer la gente de la zona, que era esa incidencia justamente de los doble chapa, lo que hizo que, por ejemplo, Haddad triunfara en estos circuitos allí en el Chuy. No triunfó en todo el estado del Río Grande del Sur, sino que ganó Bolsonaro por amplio margen. Pero sí esta pequeña isla allí en la frontera, en el Chuy, en la zona comercial más que nada, bueno, se dio esa característica. Ganó por poco más de 300 votos. En este caso Haddad, ¿verdad? Fernando Haddad, allí en estos circuitos que, te reitero, eran 2 lugares, 2 escuelas, y donde se repartían 12 circuitos y votaban unas 4.000 personas, de entre ellos 3.000 uruguayos brasileños. ¿Y en cuánto incide por lo que has podido... Es un fenómeno diferente, ¿verdad? Sí, ¿en cuánto incide por lo que has podido conversar fuera de cámara, digamos, con los locales, bueno, lo que se interpreta o lo que se cree que va a ser el manejo de la economía por parte de Bolsonaro y cómo puede llegar a incidir en sus propias chacras, ¿no? En la lógica que tiene la ciudad fronteriza. Bueno, primero que nada se reflejó lo que prácticamente hemos venido observando. Nosotros en la edición central de Telemundo ayer mostrábamos algunos testimonios de la gente que iba a votar y demás. La gente, bueno, hablaba de corrupción, hablaba de los índices tremendos de violencia y demás, y de toda una zona olvidada. Eso la clase media, el trabajador, la persona ya quizás un poco con menos recursos y demás, defendía lo que fue el accionar del PT y dice que, bueno, ellos lograron cosas que hacía años no se lograban. Y bueno, en definitiva, inclusive ya había... un clima, te diría yo, de poca esperanza por parte de la gente del PT, más allá de que inclusive llegaron a ganar en estos circuitos, ¿no? Y prevalecían. Los empresarios, claramente, allí en la zona de la frontera, apoyan a Bolsonaro, claramente. Y los trabajadores, está bien polarizado. Los trabajadores apoyaban todo lo que significaba la opción de Haddad. Ahora hay gran expectativa. Ustedes saben, allí en la frontera está todo el tema de la parte de integración y el tema de los free shops. Es otro de los temas, ¿no? Los free shops del lado brasileño. Algo que, bueno, se venía impulsando con mucha fuerza y hay que ver qué reacciones va a tener y cómo le va a afectar también al lado uruguayo y demás. Pero serán temas económicos, comerciales de futuro. Lo cierto es que la explicación de por qué en este lugar no hubo festejo, no hubo movida por allí, es porque quienes... estaban con Haddad, no querían, dicen que es una comunidad chica y no quieren ser señalados como derechistas. Mirá lo insólito de esto, ¿no? Consultamos a mucha gente nos dijo lo mismo. Votaron callados la boca y se fueron a esperar los resultados. Y bajo cuerda, los que estaban con Bolsonaro, querrás decir. Sí, con los que estaban con Bolsonaro, sí, exactamente, perdón. Porque dijiste de Haddad, entonces no me cerraba. Sí, perdón. Exacto. Como es una comunidad chica, no querían ser identificados de esta forma. Y muchos, cientos, ¿no? Se pasaban, ¿y cómo van? ¿Y qué se sabe? ¿Y qué se conoce? Después alguno que vino con una bandera, bueno, yo vine a ver qué movida había. Un empresario fue desde Punta del Este con la esposa, vive allí. Que iba a festejar, no festejó nada porque, bueno, no se armó caravana, no se armó nada. Claro. Todo era un pequeño secreto a voces, ¿verdad? Y después, bueno, la gente de Haddad... Creo que cabe preguntarse también no se mostró, ¿no? Eso de celebrar por lo bajo o en secreto. Yo no sé si solo pasó en el Chuy o también se reproduce en otros ámbitos del país, ¿no? Acá pensando en Uruguay incluso. Bueno... Sí, te entiendo claramente porque fue la percepción con la que nos quedamos, ¿no? Digo, fue atípica totalmente, algo diferente. Nosotros quizás teníamos otro pensamiento de que de repente, bueno, inclusive mucha gente con la que habíamos conversado previamente, ¿no? Algunos empresarios y demás que eran fervientes en apoyar a Bolsonaro y después, bueno, no se los vio, ¿no? Quedaron mudos allí cuando vieron que no había mucha actividad en la Avenida Internacional, ¿no? Bien. Celso Cuadro, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, saludos. Muy bien. Bueno, un elemento más para sumar en este análisis. Se pronunció Alejandro, Graciano, antes del móvil. ¿Alfredo? Hubo una elección democrática en Brasil. Eso pienso que está fuera de discusión. Me preocupa, a mí me entristece mucho el resultado, sinceramente, me duele mucho.
no porque haya perdido Haddad, sino porque haya ganado Bolsonaro, por lo que representa Bolsonaro. Yo no creo que haya 55 millones de misóginos, homofóbicos y racistas en Brasil. No lo creo. Pero a veces se da esa paradoja de que los chanchos votan a Cativelli, decía un viejo. Sin marca, por favor. Bueno, no digo del pibe porque si no se complica. Pero evidentemente que haya 30 millones de abstenciones es preocupante. Que la gente haya votado por una cuestión de políticas radicales, no solo contra el tema de las minorías, no solo contra el tema de... está hablando del medio ambiente, por ejemplo, que el tipo no le importa 3 pepinos del medio ambiente, diciendo que va a hacer cualquier cosa. Llegó a decir que se iba a ir a las Naciones Unidas hace tiempo porque era un club de comunistas. Es decir, creo que lo de Brasil es preocupante. Evidentemente, la que pierde, en definitiva, es la política con mayúscula. Porque si hay 30 millones de abstenciones y hay 55% de la población, que no son todos oligarcas, los votantes de Bolsonaro no son todos oligarcas. Porque esa cuestión fácil de decir, votaron contra los pobres, no. Votó gente de todo Sí, por lo que contabas eso, pareciera que el Chuy estaba clasificado de esa forma, claro, ¿no? Pero no hay 55 millones de los empresarios. Los empresarios a Bolsonaro, claro. Los trabajadores a Haddad. Se puede dar en el Chuy en algunos lugares seguramente, pero lo que sí es preocupante es que está prevaleciendo la cuestión de un extremismo radical. Se está haciendo algunos estudios en Europa. Bueno, ¿por qué no pensamos un poquito por qué? Porque digo, claro, pasa por ahí el tema, ¿no? Claro, yo creo que evidentemente el gobierno de Temer, porque en realidad que estaba en funciones era el gobierno de Temer. Sí, perdón, dato puro y duro, porque yo entiendo que haya personas que se alegren porque haya ganado Bolsonaro, forma parte de la libertad, pero eso no nos da derecho a cambiar la realidad. Hace 2 años y 2 meses que el PT no gobierna Brasil. Claro. Así que decir que esta elección la perdió el PT por lo menos es discutible, ¿no? No, yo creo que votan contra el PT. Si se vota contra la corrupción de todo el espectro político, me parece, no solo el PT, creo que estaba todo vinculado. El PT, gran parte, por supuesto, es responsable. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa, ¿no? Me preocupa porque uno cuando asume Trump en Estados Unidos dice, ay, la miércoles, ¿qué va a pasar con este tipo allá? Sin embargo, el sistema norteamericano tiene frenos constitucionales o institucionales como para parar determinadas acciones. Yo no sé si Brasil las tiene. Bolsonaro tiene solamente 54 diputados en 500 y pico. Va a tener que hacer negociación con un montón de partidos. No sé, yo no sé si las instituciones en Brasil son tan fuertes como en Estados Unidos o en Uruguay como para parar desmadres del presidente electo. No sé. ¿Vero? Yo creo que la preocupación no debe estar centrada en Bolsonaro, sino en lo que tú recién insinuabas, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a tantos millones de personas a votar a alguien como Bolsonaro? Y creo que no es lugar para repetir ya las tantas cosas que dijimos que Bolsonaro encarnaba, ya no tanto en campaña electoral, menos en el discurso de ayer, pero que durante todos estos años de trayectoria ha representado. Yo creo que celebrar como algunos celebraban ayer en el discurso de Bolsonaro, que diga que va a respetar la Constitución, como algo, un anuncio importante, ¿no? Celebrar eso habla de que cumplir con los procedimientos democráticos no implica que no se pierdan valores democráticos. Yo creo que la elección de ayer de Brasil hay que respetarla, fue un proceso democrático, hay que celebrar un proceso democrático, pero no hay que dejar de ver de que se perdió democracia con la victoria de Bolsonaro y con esta elección que hacen millones de personas que dicen, bueno, ha dicho todo esto, pero en realidad yo priorizo otras cosas. Creo que se prioriza la mano dura que Bolsonaro representa y eso no es pintoresco, no es un dato que haya dicho en campaña o antes de campaña, porque cuando uno mira su gabinete va a tener la mitad de militares. Va a poner, por ejemplo, la educación al mando de un militar, de un ex militar. Puestos claves del gobierno van a estar en manos de militares. Se propone crear una escuela militar por cada estado, por cada capital estatal, por ejemplo. Va a haber un retroceso en materia de educación y de derechos. Y creo que lo que hay que preguntarse es por qué se elige esto en detrimento de otras cosas. Creo que ahí está la clave para el análisis. No en la figura de Bolsonaro en sí misma, sino qué nos pasa a nivel de todo el continente. Porque si uno mira las estadísticas... El retroceso de derechos en tanto agenda de derechos y minorías. Agenda de derechos, por supuesto. Pero también hay otros derechos por los que la gente está bregando y hace rato, que ahí no podemos saber qué va a pasar.
Bueno, por lo pronto, derecho a la seguridad, a otros derechos claro, que el hombre pero, viene por promulgando. ejemplo, otro de las premisas de Bolsonaro es una carta blanca, vamos a decir, a la policía para matar. No es policía quien no mata, dice Bolsonaro, y eso lo dice en campaña y está también dentro de su programa de gobierno. Entonces, ¿qué nos lleva a votar a un candidato que representa esto? Es lo que a mí me preocupa, sobre todo a la luz de las repercusiones que comenzamos a ver en Uruguay, ¿no? Bien, justamente. ¿Qué estamos priorizando? Para hablar de cómo va llegando todo esto a nuestro país, nos va a estar acompañando después de esta primera pausa Oscar Botinelli, politólogo. Después de la pausa, ya venimos.